Hoy vamos a continuar con el credo que tenemos en la congregación. Ya sabéis que son los puntos o son algunos elementos clave que creemos que están en las Escrituras y que de alguna forma definen, valga la redundancia, la creencia y la expresión práctica y de fe que tiene esta congregación. En algunos aspectos del credo comenzamos hablando del único Dios soberano, del Padre, el único Dios verdadero, omnipotente. También hemos continuado viendo algunos aspectos del Hijo de Dios, Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre cuando se encarna y viene a este mundo para hacer una labor, una tarea, una obra especial de redención. Y vamos a hablar, no exhaustivamente, porque de algunos de estos puntos sé que hay muchos más versículos de los que tocaremos, pero algunos sirven simplemente para dar apoyo y para que no perdamos el hilo. Vamos a hablar fundamentalmente este tiempo del Espíritu Santo. Espíritu es una palabra que proviene del latín y tiene que ver con aire. De ahí viene la palabra expirar, por ejemplo. Y el latín lo traduce de una palabra griega que es neuma. De ahí viene la palabra neumático. El neumático se infla de aire, ¿verdad? Y en hebreo la palabra espíritu es ruaj, que quiere decir aliento. Si recordáis, cuando Dios crea al hombre, lo forma del polvo de la tierra y dice que sopló sobre él aliento de vida. Así que el espíritu habla de esa parte que es para nosotros en nuestra dimensión, con nuestras capacidades físicas, pues no es palpable, no podemos verlo, tiene que ver con la trascendencia, con lo que tiene que ver con la dimensión espiritual, valga la redundancia, o celestial, y es algo que no podemos conocer. Nosotros no podemos conocer lo espiritual por medio de nuestras sensaciones, de la sensualidad física que tenemos. Es decir, la percepción sensorial no es lo que nos permite conocer el Espíritu. El Espíritu de Dios no lo olemos, el Espíritu de Dios no lo tocamos, el Espíritu de Dios normalmente nos escucha. Otra cosa es que Dios quiera hacerse notar, pero de forma habitual, de forma común, digamos, es algo que por nuestra percepción sensorial no podemos conocerlo. Lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú hueles, lo que tú gustas, lo que tú tocas, eso te permite conocer lo que tenemos en este plano físico. Pero Dios, que dice la palabra que es espíritu, no podemos conocerlo por esos elementos que nosotros tenemos. Nos queda muy lejos. Pero Dios, que es maravilloso, puso en el ser humano un espíritu humano. Y luego hablaremos acerca de esto, pero el espíritu que los seres humanos tenemos es esa parte que nos permite trascender y poder tener comunión con Dios. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, no simplemente es una aceptación intelectual de una idea, sino que cuando venimos a los pies de la cruz, cuando aceptamos el señorío de Cristo, cuando nos arrepentimos y buscamos reconciliarnos con Dios, por su misericordia, por su gracia, Él hace la obra sobrenatural de regenerar nuestro espíritu. Y a partir de ahí recibimos la vida de Cristo en nuestro espíritu y eso puede y debe desarrollarse. Ese es el nuevo hombre. El exterior se desgasta, este cuerpo se va desgastando. Y habrá un momento en que pasará y ya no será más. Sin embargo, el Espíritu de Cristo que está en nosotros y que regenera nuestro propio espíritu, eso puede y debe ir creciendo y ese es el nuevo hombre que trascenderá, que permanecerá y que será revestido de un cuerpo nuevo en la resurrección. Estoy simplemente con la introducción, pero voy a ir a cosas un poco más sencillas. Tenemos en el credo que creemos en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo. Desde el principio de la Biblia se habla del Espíritu. Precisamente en el versículo 2, cuando Dios había creado los cielos y la tierra,
dice que la tierra estaba caótica, por las razones que fueran, no me meto en eso. Estaba desordenada y vacía, las tinieblas sobre la faz del abismo, y dice que el Espíritu de Dios, ya lo tenemos en el principio de la Escritura, se movía sobre la faz de las aguas. Así que el Espíritu está desde el principio. El Salmo 51, 11, oración del rey David, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Los santos, a través de la historia de la humanidad, han sabido que Dios es Espíritu y que hay Espíritu Santo. En Mateo, capítulo 12, versículo 32, fijaos si la cuestión del Espíritu es importante, dice que si alguien habla contra el Hijo del Hombre, si habla contra el Señor Jesús, dice, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no voy a explicar ahora mismo el texto, lo que quiero subrayar es que es importante. Hablar contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No me quiero meter con este asunto mucho ahora, pero fijaos que no tiene mucho sentido interceder por los que no están. Porque hay cosas que, si no son perdonadas en este siglo, en el venidero tampoco. Por eso no tiene sentido la intercesión post-mortem que algunas religiones practican, bíblicamente hablando. Juan 20, versículo 22. Habiendo dicho esto, Jesús hablando con los discípulos dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí el Señor Jesús sopló sobre los discípulos y recibieron el Espíritu Santo. Romanos 8:9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, nosotros no vivimos según la vieja vida, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cosa que es lo que ocurre con un verdadero nacido de nuevo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fijaos que está haciendo equivalente el Espíritu de Dios que mora en nosotros con el Espíritu de Cristo. Dice, no es de Él. El Espíritu es como un sello, una prenda, unas arras que determinan que no somos nuestros, sino que pertenecemos al Señor. Es algo que nosotros no vemos, pero el Señor sí lo ve. El Señor sí lo ve. Y el Señor reconoce perfectamente los que son suyos, porque son los que tienen su espíritu, los que tienen su naturaleza. A mí me encanta, no quiero irme mucho por la rama, pero cuando el Señor Jesús dice, porque cuando yo venga, dice, volveré y os tomaré a mí mismo. A mí me encanta porque es muy difícil. ¿Eso quiere decir que el Señor nos toma para sí mismo o está diciendo que cuando tome a los hijos de Dios, cuando tome a la iglesia, está diciendo que la iglesia es Él mismo? No sé si me explico. Vendré y os tomaré a mí mismo, porque somos su cuerpo. No sé si me estoy explicando. Hay cosas que no son fáciles de entender, pero el Señor reconoce a los que son suyos. Y el capítulo 4 de Gálatas, versículo 6, dice, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones, a vuestro interior, el Espíritu de su Hijo, el del Señor Jesucristo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu de Cristo en nosotros da testimonio, clama y da una especie de conocimiento profundo de que somos hijos de Dios. En la experiencia, cuando hablas con muchos hermanos, ves estas dos cosas. Primero, que lo habitual es que un creyente sepa con seguridad que es hijo de Dios. Lo sabes. Es una convicción interna. Lo sabes, algo que sabes. Es igual que no necesitas una prueba de ADN porque necesitas estar seguro de que tus padres son tus padres. Hay quien se hace pruebas de ADN, pero tampoco es lo más habitual. Tú sabes cuando tus padres son tus padres, es que ni te planteas lo contrario de forma habitual. El Espíritu nos dice que somos hijos de Dios. Nos da ese convencimiento. Es algo que sabes. Que hay algo en ti que hace algo más que Dios sea tu creador, sino que es tu Padre.
y que tenemos algo en nosotros que somos participantes de su propia naturaleza divina, como dicen las Escrituras. Esto es algo maravilloso, hermanos. El Espíritu clama en nosotros. También hay creyentes que a veces, cuando hablas con ellos, dicen, ¿y si yo no soy salvo? ¿Cómo puedo estar seguro? Normalmente cuando un creyente te da una conversación así, es porque en vez de atender ese convencimiento interno que realmente tiene, empieza a hacer disquisiciones mentales. Cuando se pierde en sus propios silogismos mentales, ahí es cuando comienzan con este tipo de dudas, algunos. Pero el conocimiento que se tiene ya, esa intuición que es difícil de nombrar, te dice que eres hijo de Dios, lo sabes. Si ya te enredas en tus pensamientos, ahí es cuando a veces puedes llegar a dudas. Pero normalmente ese discernimiento interno se tiene. Seguimos con el siguiente punto del credo. Que por medio de la resurrección de Jesús, hablando del Espíritu, nos fue enviado como promesa. Gracias a que el Señor Jesús resucitó, el Espíritu Santo fue derramado y enviado como promesa. Esto estaba profetizado por distintos profetas. El profeta Joel tiene su profecía más conocida al respecto, se nombra en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, pero hay otros profetas que habían avisado también de que Dios derramaría de su Espíritu. Y en el capítulo 7 de Juan, versículo 39, hablando el Señor Jesús diciendo que, refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, es decir, ¿quiénes reciben el Espíritu? Los que creen en el Señor Jesús. Y dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es importante, hermano. Para que Dios pudiera dar cumplimiento a lo que había prometido, se necesitaba una obra de redención que pudiera reconciliarnos con Él. De hecho, fijaos si es importante la reconciliación con Dios, que el recibir el Espíritu Santo es la prueba de que hemos sido reconciliados con Él. Y esto lo sabían los judíos. Por eso, en aquel cónclave que tenemos en Hechos 15, el apóstol Pablo tiene que decir, es que cuando estoy predicando entre los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo. Y ahí no podían dudar. Ahí no podían dudar. Si se estaba recibiendo el Espíritu Santo, es que la separación que había con el Padre se estaba eliminando por las razones que fueran. Porque Dios no envía el Espíritu Santo cuando se está en enemistad con Él. Lo envía cuando hay una reconciliación. Capítulo 16 de Juan, versículo 7. Dice el Señor Jesús, os voy a decir la verdad. Os conviene que yo me vaya. O sea, era conveniente que el Señor Jesús no siguiera aquí en su carne. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Hay cosas en las que no me voy a meter mucho, pero es que era conveniente que el Señor Jesús se marchara. Porque el Señor Jesús dijo que mientras no pasara el cielo y la tierra, no pasaría ni una jota ni una tilde de la ley. Y según la ley, ¿quiénes eran los sacerdotes? Tenían que ser de la familia de Aarón, descendientes de Aarón. Jesús era de la tribu de Judá. Por lo tanto, en esta tierra Jesús no podía ejercer en ese momento el sacerdocio. Pero era mucho mejor el tabernáculo celestial. Jesús trasciende los cielos y Jesús físicamente, con un cuerpo resucitado con el cual comió y se le pudo tocar. Con ese cuerpo resucitado Jesús traspasa los cielos y se sienta a la diestra del Padre. Intercede por nosotros y vive para interceder por nosotros, según nos revela Hebreos. Era más conveniente que Él se fuera, porque estando el Señor Jesús intercediendo por nosotros en el tabernáculo con mayúscula celestial donde está el Padre, esa mediación que hace como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es eficaz y por eso pudo enviar el Espíritu Santo.
porque la intercesión de Jesús es válida, es eficaz, es útil. Es la única que nos reconcilia con Dios. Por eso era conveniente que el Señor Jesús se marchara para que lo enviara. Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. A mí me encanta porque además en Hechos de los Apóstoles, fijaos que se envía el Espíritu Santo, pero dice que fue derramado ¿sobre qué? ¿Lo recordáis? Sobre toda carne. Sobre toda carne. El Espíritu Santo es enviado sobre toda carne. Pero claro, uno se pone a pensar. Fue enviado sobre toda carne, pero en aquel momento los que aceptaron eran solamente judíos. Pero ya había sido enviado. Para que en cualquier lugar donde alguien creyera en el Hijo de Dios, fuera en Jerusalén, fuera en cualquier lugar del mundo, fuera judío, fuera gentil, en cualquier lugar del mundo donde haya una persona que quiera acercarse a Dios, ese anhelo de buscar a Dios y acercarse a Él con fe, el Espíritu Santo va a utilizar esa pequeña rendija, si cabe, para iluminar y dar luz a la persona y pueda acercarse a Dios. Esa es la maravilla, porque el Espíritu Santo, una de las funciones que tiene, entre otras cosas, es convencer al mundo de pecado. Y por aquí voy con lo que decía antes cuando habla de el que hable contra el Espíritu Santo o blasfeme con él no le será perdonado. Porque el Espíritu Santo convence de pecado. Si yo hablo en contra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me induce a pensar que hago es pecado, pero yo me justifico y no le he hecho cuenta, no me voy a arrepentir. Y si no me arrepiento de mis pecados, ¿de qué me va a limpiar la sangre de Cristo? ¿Con quién me voy a reconciliar si quiero seguir en mis 13? Por eso, hermanos, y no es una cuestión de ser pesado, pero sí me suele gustar insistir en que el asunto del pecado es serio. Tan serio que si el Espíritu Santo trata de convencerte de pecado y tú no le dejas, no vas a poder recibir perdón ni en esta era ni en la venidera. Eso es un asunto serio. Por eso soy tan contrario a hablar del pecado de una forma tan suave. Bueno, el Señor nos ama y la gracia y tal, y da un poco igual. Tú pecas, pero bueno, al final, venga, que no pasa nada, que el Señor es muy bueno y al final... Y a veces hablamos del pecado con una ligereza que no somos conscientes que la paga del pecado es muerte. Y que tú y yo no tengamos muerte eterna, los que somos salvos, es gracia que la muerte la llevó el Señor Jesucristo. Tu muerte y la mía la llevó sobre Él. El precio fue grande. Por eso el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Y por eso cuando una persona quiere acercarse a Dios, y de esto tenemos muchos testimonios, seguro, y sobre todo los que lleváis más años que yo en el Señor, y que sois más mayores que yo, seguro que habéis hablado con personas que querían buscar a Dios. Y ese poco de fe, el hecho de hablar con Dios y decir que quieren conocerlo, una de las primeras cosas que empiezan a darse cuenta es que hay algo en mí que tiene que ser limpiado. Hay algo que no está bien. Y lo intuyen y lo notan. Y empiezan a recibir convicción de pecados. Y por eso algunas personas cuando empiezan a tener esa sensación, como den con la palabra, con un evangelio, y empiecen a leer lo que el Señor Jesús hizo para limpiar de sus pecados, se quebrantan, se derraman y se dan cuenta que eso es lo que necesitaban. Y eso no es lógico, porque el Evangelio es locura a la mente natural. Sin embargo, estas personas que se acercan por fe y empieza el Espíritu Santo a hacer ese tipo de obra y van dando pasos, van viendo su realidad, van dándose cuenta que tienen que acercarse al Señor, que se tienen que humillar, que se tienen que arrepentir, eso lo hace el Espíritu Santo. Intenta convencer tú a alguien de esto. ¿Complicado? No, imposible. Hay una obra que hace el Espíritu Santo que ni tú ni yo podemos hacer. Nosotros podremos ser mensajeros, pero la obra sobrenatural es lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Solamente Dios puede dar vida. Ni tú ni yo podemos dar vida, pero Dios puede.
Lo que nosotros tenemos es la maravilla de que Dios nos quiera poder utilizar para poder ministrar y que nos pueda utilizar para dar vida a Él, no nosotros. Seguimos un poco más adelante. Creemos que el Espíritu Santo procede del Padre por medio de Jesús y que está aquí para glorificar a Jesús y por ello al Padre. El que glorifica al Hijo, glorifica también al Padre, porque son uno. Recordándonos lo que es de Cristo. El Espíritu Santo nos da discernimiento para reconocer e intuir qué es de Cristo y qué no. Entonces nos trae además, toma de lo que es de Cristo y lo pone en nosotros, y mora en nuestros corazones, y nos hace nuevas criaturas en Cristo. Un nuevo hombre, una regeneración. Luego veremos un versículo para eso. El Señor Jesús dijo, Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, ahí el Espíritu se refiere a la palabra griega parakletos, que tiene que ver con socorredor, acompañador, rescatador. Es decir, está pendiente, no solamente para consolar, sino para rescatar. A quien yo os enviaré del Padre, es decir, proviene del Padre, el Espíritu de verdad. Me encanta esto del Espíritu de verdad. Hermano, cuando nosotros veamos en la Escritura la palabra verdad, no solamente significa que algo no es mentira, es mucho más. Tiene que ver con las verdaderas realidades, las cosas que se sustancian de una manera real. El Espíritu de verdad. Nosotros pensamos que las cosas son verdad cuando las sentimos. Creo que lo he dicho otras veces, pero eso es un error. Sentir una cosa no lo hace real. Por eso estoy en contra cuando una persona le pide perdón a otra y dice, sí, pero si no lo sientes no vale. ¿Cómo que no vale? ¿Dónde dice la Biblia que las cosas son reales cuando hay sentimientos? Es más, todo lo contrario. Los sentimientos te pueden tener completamente engañado. Sentir una cosa puede ser falsa. La psicología sabe perfectamente cómo engañar tus sentidos. Tú crees, puedes estar seguro que estás viendo una cosa y no es lo que tú ves. Hay hasta muchos juegos de ese estilo. Hay escuelas de psicología que se dedicaron a estudiar la percepción humana. Pero nosotros nos convencemos que cuando algo lo percibimos es lo real. Sin embargo, las Escrituras nos invitan a acercarnos a Dios por fe, porque las sustancias, las cosas reales, nosotros no tenemos elementos para poderlas valorar. Es por revelación. El Espíritu de verdad es el Espíritu que sustancia las verdaderas realidades. Procede del Padre y dice, Él dará testimonio acerca de mí. No se puede tener el Espíritu Santo y no reconocer quién es Jesús. Porque el Espíritu Santo da testimonio de quién es Él. Y esto que pueda parecer baladí es bastante importante. Porque hoy día, aunque vivimos especialmente en Occidente en una sociedad demasiado materialista, pero hay un resurgimiento cada vez mayor de lo que es espiritualidad. Y a veces cuando una persona busca espiritualidad, nos puede parecer agradable porque parece que busca trascender. Pero mucho cuidado porque hay espiritualidad no santa. Hay espiritualidad o espíritus que no quieren que tú reconozcas a Jesucristo como el Señor. Hay realidades que no captamos, pero que no son maravillosas por el hecho de ser espirituales. La única puerta autorizada para el ser humano, para tener seguridad de tener una espiritualidad santa, es el Señor Jesucristo. Y el Espíritu de verdad nos da testimonio de quién es Él. Las personas que buscan espiritualidad al margen de Cristo se están jugando muchas problemáticas y tener comunión no santa con lo que ni siquiera saben. Y recordemos que Satanás también se disfraza de ángel de luz. Fijaos que, no me quiero meter mucho en ese tema, pero por ejemplo en Hebreos capítulo 1, cuando habla de los ángeles, dice que son espíritus ministradores puestos a nuestro servicio. Eso no quiere decir que no puedan tener cuerpo. Si miramos los que fueron a Sodoma, tenían cuerpo y lo recibió.
pero cuerpos con unas capacidades glorificadas y son espíritus ministradores. Pero la Biblia nunca nos pide, salvo que Dios mande un ángel para hablar con alguien, pero no pide que nosotros estemos buscando tener comunicación con ángeles. Hay una corriente ahora que lleva e invita a la gente a que se ponga en contacto con su ángel de la guarda. Y es una corriente que cada vez va ganando más adeptos. Hermanos, no tenemos ninguna garantía de tener una comunión santa si no es a través del Señor Jesucristo. No hay otra puerta autorizada por Dios para que podamos tener espiritualidad. Y el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Esa es la única garantía que tenemos. Salirnos de ahí es literalmente jugárnosla. Por eso no son cosas para tomar a broma. A veces parece que si una cosa es espiritual, hombre, mira, pues parece que hay, parece que hay algo de valor en eso, pero mucho cuidado porque hay espiritualidad no santa que no solamente no es de valor, sino que puede hundir mucho a las personas y puede verdaderamente meterle en pozos de mucha desesperación y de mucha angustia y en cadenas muy fuertes. Juan 16, del 13 al 15, y va en relación a lo que estamos comentando. El Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, y vuelve a llamarlo Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y ahora yo pregunto, y también lo preguntó Pilatos, ¿qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Cualquier cosa que Dios diga, eso es sí y amén. La palabra de Dios no solamente es vida para nosotros, sino que es lo más real a lo que podemos aferrarnos. Lo más estable a lo que podemos aferrarnos. Y el Señor Jesús es la propia palabra de Dios hecha carne. Por eso en Jesús todas las promesas son también sí y amén. Entonces el Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu no habla lo que le parece, sino que hablará todo lo que oyere del Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu también nos dará intuición de las cosas que tienen que suceder. Aunque es cierto que también las personas en este mundo pueden tener una intuición analizando las cosas, pero tú notas cuando los creyentes se dan cuenta, la venida del Señor no tiene que quedar muchos años porque el mundo está cada vez más diabólico y nos damos cuenta. Hay algo que el Espíritu nos da esa intuición. Y dice el versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es capaz de tomar lo que es del Señor Jesús y dárnoslo a saber. Ahora, hermano, a mí me gusta ser equilibrado con estas cosas. Que esto sea una función del Espíritu Santo no quiere decir, y yo generalmente tengo que reconocer que suelo desconfiar de las personas que parece que tienen un teléfono rojo con el cielo. Y parece que todas las mañanas Dios le despierta para contarle algo. Y cuando almuerza Dios también le está contando algo. Y cuando merienda también y por la noche también. Y además a ti te va a decir cosas que Dios le ha dicho a esa persona para ti. Eso hay que tener cuidado, porque de ahí a la manipulación hay un paso muy pequeño. Entonces, no negamos que el Espíritu Santo nos haga saber cosas que son del Señor Jesús. Pero mucho cuidado, y ahora llegaremos a ese tema, mucho cuidado con mezclar las cosas del Espíritu Santo con las de nuestra carne religiosa, porque entonces ya lo estropeamos. Pero el Espíritu Santo es capaz de tomar de lo que es del Señor Jesús y hacérnoslo saber. Y la historia de la Iglesia, la historia de los hijos de Dios, está lleno de circunstancias donde el Espíritu a algunas personas puso algunas cosas en su corazón que fueron de mucha bendición, de mucha edificación o incluso advertencias para salvar a mucho pueblo de Dios en muchas cosas. Podría poner algunos ejemplos. Pero hay un hermano, un predicador que yo respeto mucho, de origen armenio, que
Una de las razones por las que él vivió es porque en su congregación en Armenia, antes de que hubiera un genocidio armenio, pues la congregación, una niña de 12 años, advirtió. Una niña de 12 años advirtió algo que el Espíritu le decía. Se lo tomaron en serio muchos hermanos y se marcharon de allí. Esos vivieron. Esos son los que vivieron. Y este predicador desciende de los hermanos que tomaron en serio aquella advertencia. No negamos que esas cosas las haga el Señor. Lo cual no quiere decir que no haya que discernir los espíritus y tener cuidado con las manipulaciones. Eso ya es otro tema. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es impresionante, hermano, porque el Señor Jesús es el heredero de todo. Y Él quiere compartir lo que es suyo con sus propios hijos. Tu existencia y mi existencia, si hemos nacido de nuevo por nuestro espíritu humano, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, tu existencia está vinculada al Señor Jesús eternamente. Esto es impresionante. No vas a tener existencia al margen del Señor Jesús. Yo quiero eso. Tengo eso. Eso es lo que nos da paz. Tu existencia no está desvinculada del Señor Jesús, porque tu espíritu es uno con Él, y eternamente tu existencia seguirá vinculada a Él, a su vida, a su esencia, a sus funciones y a todo lo que Él haga. Por eso, la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios llamado la esposa. La esposa. Romanos 6, esto tiene que ver con la regeneración. Somos sepultados, 6:4, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hoy podemos andar, gracias al Espíritu Santo, en una vida nueva. A pesar de que tenemos este cuerpo, que tendrá que ser revestido del nuevo, pero vivir en una vida nueva, en ese nuevo hombre, vivir andando como Jesús anduvo, eso es posible ya, hoy, aquí y ahora. Eso de ando como quiero, porque ya cuando el Señor venga será todo perfecto, eso es limitar al Señor, porque el Espíritu Santo lo tenemos ya. El Espíritu Santo ya puede capacitarnos. La cuestión y el punto clave es, ¿queremos? ¿Queremos que el Espíritu Santo nos dé poder, no para hacer espectáculos y shows religiosos, sino que nos dé poder para andar como Él quiere que andemos? Esa es la vida nueva, la vida de Cristo en nosotros. Tito 3:5 también habla de esto. Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, no somos salvos porque hayamos hecho cosas que a Dios le ha encantado tanto. Uy, qué buenos son, los voy a salvar. Dios no nos salvó por eso, sino por su misericordia. Y por su misericordia dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermano, esto es tan importante, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, que es la verdadera diferencia entre, no me gusta llamarlo religión, pero para que me entendáis, entre la religión cristiana, me chirría decirlo así, y cualquier otra religión. Y muchas veces lo decimos, no tenemos una religión sino una relación con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, ser discípulos de Cristo de verdad, y cualquier religión? Todas las religiones tratan de mejorar la carne, tratan de darle un barniz a nuestra naturaleza caída. Pero Dios no trata de mejorar nuestra carne. Nuestra carne solamente tiene una sentencia, la cruz de Cristo. Lo que hace distinto el ser discípulo de Cristo a cualquier religión o filosofía humana es el nacer de nuevo, es la regeneración, es la vida nueva, esa renovación en el Espíritu Santo. Porque eso da capacidad de adelantar y poder empezar a vivir, capacitados por Él, lo que es el reino que va a venir. Esa es la diferencia. Dios no espera que la carne mejore, espera que mientras el Señor Jesucristo viene y Él instaura su reino,
nos capacite para poder vivir como Él quiere. Pero nosotros no estamos esperando santificar, en el sentido de que esta carne trascienda. Esta carne no va a ser eterna. Y gracias a Dios. Pero esa es la diferencia fundamental. Nuestra esperanza no es mejorar esto. Nuestra esperanza es algo nuevo. Yo nada más que tengo coches viejos y de vez en cuando le tengo que estar haciendo arreglillos y voy tirando con ellos. No tiene nada que ver con un coche nuevo. No es lo mismo ir tirando con lo que sabes que no le quedan muchos años útiles que tener un coche nuevo. Pues muy superior es la vida eterna a cualquier cosa nueva. Ezequiel 36:25. Y esto habla de la regeneración. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿eh? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor Jesús dijo de quien creyera en Él que de su interior correrían ríos de agua viva. La palabra de Dios también nos limpia, pero por el Espíritu Santo. Y aunque pueda parecer un ejemplo un poco tosco, pero la Biblia como letra no te limpia. Cuando tú te vas a duchar no te das con una Biblia. Físicamente es imposible, eso no te va a limpiar. Pero distinto es la palabra como lo que Dios tiene que decir por el Espíritu Santo. La información que hay en la Biblia por el Espíritu Santo. Eso sí limpia. Eso sí nos limpia de idolatrías. Eso sí limpia nuestros corazones. Eso es completamente diferente. Y por eso, hermanos, no es ser irreverente, es simplemente que insistir en que esto es una obra sobrenatural de Dios. Es una obra sobrenatural de Dios. Y que la letra como tal no hace nada. Pero lo que Dios ha dicho por el Espíritu Santo lo hace todo. No tiene nada que ver una cosa con otra. Creemos en todo lo que la palabra de Dios dice acerca de los dones espirituales y frutos del Espíritu Santo, porque creemos en todo lo que la palabra de Dios dice, aun si no lo entendemos. Hay personas que se meten, y a mí no me gusta eso, a decir, no, pero los dones ya han pasado. ¿La Biblia dice que los dones hayan pasado? Pues si la Biblia no lo dice, ¿por qué lo voy a decir yo? ¿Porque no los estamos viendo? Vamos a ver, los dones los reparte el Espíritu como quiere y a quien quiere y cuando quiere. El otro día en la reunión de oración nos compartía Juan acerca de puertas abiertas, cómo el Espíritu Santo, cómo se están convirtiendo al Señor palestinos. ¿Y cómo está ocurriendo? Dios se les está revelando. De una forma sobrenatural, o por sueños o por visiones, se les revela quién es Jesucristo. Ahora, esto no lo decides tú ni lo decido yo, lo hace Dios en su soberanía. Pero ahora voy a inventarme yo una teología para encasillar a Dios. ¿Y tú qué te crees? ¿Que si ahora sacamos una teología, Dios va a perder su soberanía para encasillarse en los límites que tú y yo pongamos? Dios hace lo que quiere y cuando quiere. Y lo que esté en las Escrituras yo lo creo. Ahora, cuando Dios lo hace, diré amén, y si Dios decide no hacerlo, pues también digo amén. Él sabe lo que conviene y cuando conviene. Lo que yo no hago es sobrecargar a la gente porque no estén pasando cosas que dependen de Dios. Y yo he visto congregaciones donde había personas que cargaban a los demás. Como no están sucediendo estos dones, pues, y no están pasando estas cosas espectaculares, pues que hay pecado en la iglesia. Mira, hermano, estamos viendo la epístola a los Corintios. No le faltaba nada, ningún don, pero aquello era un despiporre que no veas, porque lo estamos estudiando. Entonces no me vengas a decir que no, que tú no eres suficientemente correcto y por eso no estamos teniendo los dones. Eso es manipular a la gente, eso es sobrecargar a la gente. Y eso es cargar a la gente con lo que Dios hace o no hace porque Él quiera o no quiera. Entonces hay que tener cuidado también con esas cosas. Creemos todo lo que la palabra de Dios dice, aun si no lo entendemos. A lo mejor yo no te puedo explicar
Podré especular, pero yo no te puedo dar una razón de por qué Dios en ciertos momentos o ciertos lugares dé ciertas cosas o no las dé. Es que las decide Él. Las decide Él. Y quiero recordar lo que el rico le dijo a Abraham. ¿Recordáis lo del rico y Lázaro? El rico le dice a Abraham, para que su familia crea. Si resucita un muerto, pues mi familia creerá. Y dice, mira, a Moisés y los profetas tienen. Si no creen a Moisés y los profetas, aunque resucite un muerto, no van a creer. Los seres humanos piensan o creen que si ven milagros y cosas espectaculares, su fe crecerá. Y la Biblia dice que no. La Biblia dice que si tú no crees en la palabra de Dios, por muchas florituras que Dios haga, no vas a creer. Es autoengañarse pensar que la fe aumenta cuando se ven milagros y cosas espectaculares. No funciona así la fe. Si no creemos la palabra de Dios, por muchos milagros espectaculares que pudieras tener enfrente, tu fe no va a crecer. Así es el corazón humano. Y es que precisamente hay gente ahí fuera en determinadas religiones que creen que Jesús murió y resucitó, pero no creen en la palabra y no van a hacer caso a la palabra, porque la han sustituido por otras cosas. Por eso no depende de las grandes señales. La fe depende de creer lo que Dios dice o no. No creemos en una simulación o forzamiento de los dones. Yo creo en los dones espirituales, pero no creo en la simulación de los dones espirituales. En forzar los dones espirituales, en simularlos. Eso es una mala copia. Eso es una película. Esos son actores. Y creo en los dones espirituales. Pero simularlo o forzarlo, eso no funciona así, hermano. Y se presta a la manipulación. Y se presta muchas veces a la utilización de simulaciones por parte de la carne. Y eso puede llegar a ser peligroso también. Y de hecho, conozco terapeutas especializados en tener que tratar a personas que tras forzar este tipo de cosas durante muchos años terminan emocionalmente tan mal que necesitan ayuda psiquiátrica. Tal cual lo estoy diciendo. Aquí no estamos para disfrazar las cosas. Lo que Dios hace, edifica. Lo que nosotros simulamos o forzamos no solamente no edifica, sino que al final termina dañando. Por eso hay que ser cuidadoso con estas cosas también. Solo la soberanía de Dios puede producir los dones espirituales cuando y como Él quiere. Y nunca de forma contraria a la palabra. Los dones espirituales nunca pueden ser contrarios a la palabra de Dios. Yo no puedo decir que el Espíritu está diciendo, haciendo algo si es contrario a la palabra de Dios. Y luego veremos algo más de esto. No quiero alargarme mucho más, pero ese asunto sí quiero tocarlo hoy. Primera de Corintios 12:4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y esto es importante, hermano. El Espíritu Santo puede dar dones de distintas maneras, pero si hay un solo Espíritu, tienen que llevar una misma dirección. Los dones espirituales no están dispersos, es decir, no están separados del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14:12. Vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones espirituales no es para decir, mira lo que hago. Los dones espirituales no están para ensalzar al que los tiene. Están para edificar la iglesia de Dios. Están para perfeccionar, completar a los santos. Primera de Corintios 12:11. Todas estas cosas las hace uno y un mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Un mismo espíritu reparte como Él quiere. Si el Espíritu Santo a mí no me reparte un don, y yo quiero ese don como sea, resulta ridículo. Y cuando hablamos de estas cosas muchas veces pensamos en ciertas denominaciones. Pero ojo, que es muy peligroso el que quiere ser maestro de la palabra y no lo es.
Es muy peligroso el que quiere ser un predicador y no lo es. Si eso no es el don que Dios te ha repartido, pues en el mejor de los casos serás tremendamente aburrido. Y digo en el mejor de los casos, porque si se empieza a enseñar cosas que ni siquiera son del Espíritu de Dios, peor todavía. Pero ni queremos ser aburridos ni queremos enseñar cosas que la palabra de Dios no enseñe. Pero hay veces que si en determinadas denominaciones o contextos hay ciertos dones que destacan más, el contexto de las asambleas de hermanos, pues enseñar la palabra, y bendito sea su nombre, que es fundamental, pero no es el único don. Y hay personas que piensan que porque son ancianos, o porque dicen que son ancianos, tienen que predicar, y duermen hasta las piedras. Y lo que hacen es copiar de allí y lo sueltan en el púlpito, pero no ha pasado por su corazón. No lo han escudriñado las Escrituras. Eso no edifica, hermano. Eso no edifica tampoco. Por eso es muy importante tener claro que los dones espirituales son para edificación de la Iglesia. Y en cuanto a los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué problema tienen estas cosas? Los frutos del Espíritu son eso. Eso quiere decir que los dones espirituales están para producir esas cosas. Los dones espirituales tienen que producir frutos del Espíritu Santo. No otra cosa. Hay dones del Espíritu Santo que ayudan a que la fe sea fortalecida. Hay dones del Espíritu Santo que son para que haya amor. Y ojo que el amor, lo hemos dicho muchas veces, no es cuchi-cuchi, no es sentimentalismo. El amor es, primero, que te importe el prójimo. Y segundo, es tratar al prójimo como la Escritura dice que tienes que tratar al prójimo. Y lo hemos dicho otras veces, yo no tengo que tratar igual a mis hijas que a los hijos de los demás. Y eso es amor. Y eso es amor. Gozo, paz, paciencia, bueno, esto sería para hablar mucho, ¿verdad? Pero hay algo que seguramente sea lo último que me dé tiempo a tocar hoy, y creo que es un asunto bastante importante, hermano. Esto es muy importante. La manifestación de dones, señales y prodigios no necesariamente implica que sean del Espíritu Santo. Esto es muy importante subrayarlo. Que haya prodigios o señales espectaculares no es la prueba de que sean del Espíritu Santo. Satanás también sabe hacer milagros. Y esto es muy importante destacarlo, porque a veces hay quienes piensan que cualquier señal o prodigio, al ser un prodigio o algo sobrenatural, necesariamente tiene que ser del Espíritu Santo. Y mucho cuidado, porque si miramos Apocalipsis veremos que el anticristo hará señales y prodigios y dirá mentirosos, pero serán señales y prodigios. Y no solamente eso, sino que no implican madurez espiritual necesariamente. A veces parece que si se hacen señales y prodigios, una persona es más madura espiritualmente. Esto no es así, y lo vamos a ver ahora. Ni necesariamente es correlacional con hacer la voluntad del Padre y agradar al Señor Jesús. No sé si me explico. A veces parece que si una persona es capaz de hacer señales y prodigios, esto significa que está haciendo la voluntad del Padre y que está agradando al Señor Jesús. No tiene por qué. No tiene por qué. Es más, a veces puede ser hasta contrario. Los Corintios, como hemos estado viendo, que es la carta que hemos estado estudiando últimamente, en el capítulo 1, versículos 7 y 10, dice lo siguiente: nada os falta en ningún don. O sea, los hermanos de Corinto no les faltaba nada en ningún don. Pero luego dice el versículo 10, habla todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. O sea, no le falta nada a ningún don, pero están divididos.
O sea, tú puedes tener dones sobrenaturales, hacer señales y hacer prodigios y ser divisivo. Y el apóstol Pablo tiene que decirlo. Que no haya entre vosotros divisiones y que haya un mismo sentir y que tengáis un mismo hablar en Cristo. 1 Corintios 5:2. Estáis envanecidos. O sea, se pueden tener todos los dones espirituales y ser orgullosos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuera quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, tenían dones espirituales, se manifestaban prodigios, se manifestaban señales y estaban tolerando pecados escandalosos. ¿Eran maduros? ¿Eran maduros? Por eso los dones espirituales, las señales y los prodigios nunca son una señal de madurez, necesariamente. En Hechos capítulo 8, versículos 9 y 10. Había un hombre que se llamaba Simón que había ejercido la magia. Dice que a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y ellos decían, este es el gran poder de Dios. Este Simón hacía señales engañosas, pero la gente pensaba que lo estaba haciendo por el poder de Dios, porque como estaba haciendo señales y prodigios, y ejercía la magia, y dice que con sus artes mágicas había engañado mucho tiempo. Eso quiere decir que se pueden hacer señales, profecías, se pueden soñar sueños, se pueden tener visiones y no ser de Dios. Y de esto advierte las Escrituras desde el Pentateuco. En Deuteronomio, capítulo 13, y este capítulo es muy importante, versículos 1 y 3. Cuando se levante en medio de ti un profeta, es decir, alguien que profetice, o un soñador de sueños y te anuncie señales o prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció, es decir, si se cumple, si alguien hace prodigios o dice profecías y se cumplen, y te dicen, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Si te hace apartarte de Dios, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está poniendo a prueba. O sea, Dios va a permitir que haya personas que sean capaces de profetizar verdades, cosas que se van a cumplir. Dios va a permitir personas que hagan prodigios, señales y milagros, pero no para que tú obedezcas a Dios, sino para que te apartes de Él. Y Dios va a poner a prueba a través de esto. Y dice, Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Nos damos cuenta, hermanos, que es más importante la obediencia a Dios que la milagrería o que el profetizar cosas y acertar. Dios puede permitir ese tipo de cosas solo por tal de ver si obedeces o no. Cuando a mí alguien me viene con cosas sobrenaturales, lo primero yo estoy pensando, ¿estas personas están dando en santidad o no? Porque aun si acierta con sus señales, con sus prodigios, con sus sueños, con sus visiones y tal, pero si su vida no va correcta a Dios, ¿a dónde me quiere llevar? ¿Qué quiere conseguir? ¿Qué pretende? Los dones y profecías y los profetas deben y pueden ser puestas a prueba y sujetos a discernimiento. Este ya es el último punto que voy a tocar hoy. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo puedo discernir un espíritu? ¿Cómo puedo poner a prueba a un profeta? ¿Cómo puedo poner a prueba a un apóstol? Como hicieron los de Éfeso. ¿Cómo podemos poner a prueba si lo que alguien comparte, si cualquier don, ya sea una predicación, ya sea una profecía, ya sea un milagro, haga lo que haga? ¿Cómo sé yo si es del Señor o no? ¿Cómo lo discierno? En 1 Juan capítulo 4, versículo 1,
Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahora vuelvo a la pregunta, ¿cómo sé yo si un profeta es de Dios? ¿Cómo sé yo si alguien que hace señales, prodigios, que tenga visiones, que tenga sueños, que haga milagros, que lo que tú quieras? ¿Cómo puedo yo ponerlo a prueba? Aquí está la pregunta del millón. Pues lo voy a responder con la palabra de Dios. Isaías 8:20. Y dice así, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si una persona hace señales, prodigios, pero no me quiere llevar a la obediencia a Dios y al testimonio de Dios, es que no les ha amanecido. Y dice Proverbios que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una persona que le pique obedecer a Dios, una persona que utilice milagrerías y cualquier tipo de don, pero no para acercarme a la palabra de Dios, sino para apartarme de ella, no es de Dios. Y este asunto es más serio de lo que parece. Este asunto es más serio de lo que parece, porque hay veces que se utiliza incluso al propio apóstol Pablo para llevarle la contraria a Jesús y al Padre. Os voy a poner un ejemplo. Primera de Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ojo, ¿en qué terreno me estoy metiendo? Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Lo dice la ley, ¿no? ¿Sí o no? Lo está diciendo el apóstol Pablo. Pregunta, ¿qué ley dice esto? Te invito a que tú busques en la ley de Dios, en la ley de Moisés, algún sitio donde diga que las mujeres callen en las congregaciones y que no les es permitido hablar. Te invito a que lo busques. Y si cuando lo encuentres, me lo digas y me ilumines. Ya te digo que no lo vas a encontrar. Ya te digo que no lo vas a encontrar. El Tratado Megilá 23, en su primera parte, esto es el Talmud judío, no es la ley de Dios. La suya, la que se inventaron. Dice, por respeto a la congregación, una mujer no debe leer la ley en público. Es decir, la mujer no debe leer la palabra en público. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Os dais cuenta que hay que distinguir también? Porque si no hacemos del apóstol Pablo un falso profeta. Si el apóstol Pablo a mí me hace apartarme de la palabra de Dios, no quiero ninguna de sus cartas. Pero hay que tener cuidado cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra ley, ¿a qué se está refiriendo? Y vuelvo a hacerte el desafío. Te invito a que busques en la ley de Dios donde dice que la mujer se calle. Porque la ley que el apóstol Pablo aquí está mencionando es una ley religiosa judía. La está poniendo como ejemplo. Y la está diciendo en un contexto concreto. Primera de Corintios 15:56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿A qué ley se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? ¿A qué ley? ¿Qué ley le da poder al pecado? ¿La ley talmúdica judía? ¿Eso le da poder al pecado? No. La paga del pecado es muerte. El pecado nos lleva a atentar contra la ley de Dios, no contra la ley religiosa que se invente cualquier grupo religioso, no solamente los judíos. Que a veces parece, uy, ¿cómo eran los judíos?
¿Será que las religiones no se inventan cosas? ¿El resto de religiones, incluso cristianas? Por eso es tan importante, hermano, aprender a escudriñar y a estudiar la palabra bien, para que podamos discernir qué es de Dios, qué no es de Dios, qué es del Espíritu, qué no es del Espíritu. ¿Por qué? Pues porque si no yo puedo utilizar un milagro, puedo utilizar un sueño, puedo utilizar una visión, y ahora me invento un mandamiento, me invento algo y me dedico a sujetar a la gente a lo que yo me invente. Hay muchos profetas que han salido por el mundo engañando a la gente así. ¿Cómo podemos distinguir, poner a prueba los dones, poner a prueba y discernir los espíritus por la palabra de Dios? Pero esto significa que hay que estudiarla. Porque si no, venimos a esto y tenemos contradicciones. El apóstol Pablo dice, la ley es espiritual. Lo estoy leyendo en Romanos 7:14, Nuevo Testamento, hermano. Que hay mucha gente que yo no sé por qué le pica la palabra ley. Y si la ley de Dios, ojo, estoy hablando de la de Dios, no la de los hombres, no de leyes humanas, sino la de Dios, que dice que es su testimonio, si alguien dice, yo no quiero saber nada de ley de Dios, está diciéndole a Dios que no te gusta él, porque expresa su carácter. Entonces, no es ninguna tontería. Y Dios utiliza su palabra para ver si le amamos. Y si a mí me interesa más un milagro que lo que Dios tiene que decir, pues Dios dice, te estoy poniendo a prueba a ver si me amas y no estás pasando el examen. Judas, y ya voy a terminar porque llevo una hora hablando, habla de hombres que encubiertamente se metieron en las congregaciones. Esto está en el capítulo 1 de Judas, o en el capítulo 5. El único despierto, Néstor. Judas tiene un único capítulo. Dice el versículo 4 que estos hombres están destinados para esta condenación. Dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, la gracia de Dios te da libertad para hacer lo que tú quieras. Eso se predica, ¿eh? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes tú negar la soberanía de Dios y el señorío de Cristo? ¿Cómo lo niegas? De una forma práctica. Haciendo lo que yo quiero y no lo que Él me diga. Teniendo en poco su palabra. Por tanto, ¿cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos discernir los falsos profetas, los falsos predicadores? ¿Me llevan a hacer lo que Dios me dice? ¿Me llevan a aceptar el señorío de Jesucristo? ¿O me hacen creerme que Dios me ama tanto que el Señor soy yo? Es la diferencia. El Señor me ama tanto, te quiere tanto, se derrite tanto con nosotros, tiene tanta debilidad por nosotros que gracias al Señor Jesucristo, haz lo que tú quieras, que al final te ama. Eso es un falso evangelio. Tan falso como inventarse mandamientos que Dios no haya dicho. Porque una cosa y otra es usurpar a Dios. Y dice el versículo 8, voy rápido para terminar. Estos soñadores, los llama soñadores porque se inventan cosas, mancillan la carne. Es decir, mancillan, manchan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cómo blasfeman de la autoridad? Están hablando en contra del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo me convence de pecado, va de acuerdo a lo que dice la Escritura, pero a mí me viene este aplicado a decir, el Señor te ama para que tú tengas libertad en Cristo, haz lo que tú quieras, que al final te ama, estoy hablando en contra del Espíritu Santo. Y Judas habla muy fuerte de este tipo de personas. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Envidia, fratricidio. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Balaam tenía un ministerio porque iba buscando economía. Y perecieron en la contradicción de Coré. La contradicción de Coré era querer tener carguillos en el pueblo de Dios, porque era primo de Moisés. ¿Os suenan estas cosas? Pues este tipo de personas, con este tipo de ánimos, trastocan la palabra de Dios. No es el Espíritu Santo quien habla a través de ellos. Se apacientan a sí mismos y por tanto no tienen fruto. Dice que son sin fruto. ¿Qué quiere decir sin fruto? No tienen fruto del Espíritu Santo.
porque no tienen el Espíritu. 16. Son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Este tipo de personas existen y a través de la palabra y del Espíritu hay que discernirlo. Hay que discernirlo, porque en vez del señorío de Cristo quieren imponer el suyo. Apocalipsis 2.2, Éfeso, y estoy a punto de terminar. ¿Qué hicieron? Dice, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto es lo que el Señor habla bien de la iglesia de Éfeso. Poner a prueba los ministerios. Primera de Corintios 14:32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los dones, los ministerios, están sujetos a quien el Señor se los da. Eso de porque tengo un don no me controlo. Uno tiene que saber administrar los dones que el Espíritu Santo da, porque el Espíritu nos da dominio propio. Y 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de, insisto, dominio propio. Insisto en el tema del dominio propio. Tener un don no es una excusa para dar rienda suelta a no tener dominio propio. Tener don de predicar la palabra, pues no quiere decir que tenemos que estar de las 24 horas del día, pues todos los días, pues 16 horas de palabra, porque hay momentos que la gente no lo va a asimilar. Tienes que saber a quién le vas a predicar, cómo es el auditorio. Si tienes don de evangelista, tienes que tener discernimiento también de a quién le estás hablando. Si tienes don de servicio, las personas que tienen don de servicio, de este don se habla muy poco, pero son personas que el Espíritu les da el darse cuenta de detalles que de forma normal otros no nos daríamos cuenta. Ve el detalle y capta la necesidad. Suma los detalles, el puzzle, y están ahí y dan soporte. Los dones son preciosos, hermanos, pero todos tienen que administrarse y tienen que estar sujetos. Y tenemos que escudriñar la palabra para discernir si se tiene don, si no se tiene don, si son dones para edificar la iglesia, si nos hace sujetarnos al Señor, o los dones son para que cada uno haga lo que le da la gana y reciba en su carne lo que desea. Eso sería falsearlo, hermano. La palabra de Dios lo que nos hace discernir con el Espíritu Santo que es de Dios, que no es de Dios. Lo que es del Espíritu Santo no es lo milagroso, por muy impresionante que pueda ser. El ser humano siempre se entusiasma con las cosas que ve y que son difíciles, pero Señor, lo que le interesa es si nuestro corazón le sigue a Él o no le sigue a Él. ¿O acaso alguien va a poder hacer más prodigios de lo que Dios puede hacer? Nadie le va a superar a Él. Por eso lo que más le interesa a Él es que le sirvamos. Ni podemos tocar el Espíritu, no lo leemos, no lo vemos, pero sabemos que lo tenemos y que lo que el Espíritu diga en función de la palabra, esa es la verdad, esa es la sustancia, esa es la realidad. Pero es un asunto importante del Espíritu Santo, hermano, porque es tan necesario, pero al mismo tiempo se ha sesgado tanto lo que es la persona y obra del Espíritu Santo. Y solamente me queda un punto del Espíritu Santo que ya en la siguiente ocasión será el que lo cierre. El Espíritu Santo es persona. Hay quienes creen que el Espíritu Santo es una especie de fuerza y energía de Dios, pero que no es persona. Pero vamos a ver que tiene características personales en las Escrituras. Es el punto que no me ha dado tiempo a tocar.